Hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Marianela y hoy nos encontramos nuevamente para una nueva clase de esta escuela bíblica. La clase de hoy ya es la lección número 9, queda esta y una clase más. Y la lección de hoy trata acerca de un tema muy importante, sí, también en nuestras vidas, y se llama Administrando las cosas de Dios. ¿Y por qué hablamos de administrar las cosas de Dios? Primeramente, estamos hablando de que damos a entender que justamente todo lo que nosotros tenemos, inclusive nuestra vida, pertenecen a Dios, ¿sí? Por Él fueron creadas todas las cosas y por Él todo lo que está, ¿sí? En la tierra es de Él, ¿sí? Porque por Él fueron creadas, ¿bien? Entonces nosotros vamos a hablar en esta clase acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña, acerca de cómo administrar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Como les dije, todos debemos reconocer que de Dios son todas las cosas, ¿sí? Y vamos a ver que en esta clase vamos a comenzar hablando acerca de mayordomía, ¿sí? ¿Por qué de mayordomía? Porque un mayordomo es justamente aquel que administra las cosas del que es, ¿sí? Su señor, y que justamente el mayordomo solamente las administra, ¿sí? Y tiene que tener una buena administración para que esas cosas funcionen bien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de la responsabilidad, ¿sí? Que nosotros tenemos ante Dios por todas las bendiciones que Él ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Y un mayordomo es el encargado de administrar los bienes de otros, ¿sí? No es dueño, sino administrador. Y comenzamos esta clase diciendo que como administrador y como nosotros como administradores también de las cosas de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hay tres cosas que son las que debemos hacer, ¿sí? El administrador, el mayordomo, recibe, ¿sí? Recibe aquello que su amo, que su señor le está entregando, le está dando, ¿sí? También administra, maneja y usa, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo claro también, ¿sí? A partir de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Pero un mayordomo, ¿sí? Como administrador, ¿sí? De las cosas de su señor, las administra, las maneja, ¿sí? Puede usarlas, tiene acceso, ¿sí? A los bienes de su señor. Y también lo tercero que debe hacer es rendir cuentas, ¿sí? Y vamos a ver que justamente una parábola muy conocida, que es la parábola de los talentos, donde Jesús enseña, ¿sí? Que hay un señor, ¿sí? que debía irse por un tiempo y llama a los que eran sus siervos justamente para entregarles a ellos talentos. Y cuando más adelante vemos que Él les pide que le rindan cuenta acerca de qué es lo que habían hecho ellos con lo que había sido puesto en sus manos. Entonces, de esto vamos a hablar en esta clase, ¿sí? Teniendo en cuenta y conociendo y sabiendo que Dios nos ha entregado cosas a cada uno de nosotros. Y vamos a ver, por ejemplo, que Dios ha puesto en nuestras manos talentos, ¿sí? Capacidades que Dios ha puesto en nosotros y que nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo con aquello que Dios colocó en nuestras vidas, si lo estamos haciendo trabajar, si lo estamos haciendo producir. Porque como bien enseña esta parábola a la que acabo de hacer referencia, en un momento nosotros tendremos que dar cuenta acerca de qué es lo que hemos hecho con lo que Dios puso en nuestras vidas. Y por ejemplo, los talentos y nuestras capacidades son un ejemplo, pero vamos a ver que hay varias cosas más que la palabra de Dios nos enseña y que nosotros debemos aprender a administrar bien, ¿sí? A aprovechar al máximo todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Inclusive vamos a hablar acerca del tiempo, de cómo estamos administrando y manejando nosotros nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, quiero mencionar algo acerca de la importancia de ser buenos administradores, ¿sí? Todo aquello que Dios puso en nuestras manos tiene que dar buenos frutos y ello conlleva que nosotros seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado, de lo que puso en nuestras manos. Y cuando nosotros no lo administramos bien, presten atención a esto, si nosotros no administramos bien lo que Dios nos ha dado, puede suceder que vivamos una vida estancados o incluso en retroceso, ¿sí? Porque no estamos haciendo trabajar aquello que Dios nos ha colocado en nuestras manos, ¿sí? Y hay algo muy importante a lo cual le voy a hacer mención durante varias veces, ¿sí? Durante esta clase, y es que para que nosotros aprendamos a administrar bien lo que Dios nos ha entregado,
nosotros podemos en nuestra oración hacer lo que hizo Salomón, ¿sí? Lo que hizo Salomón cuando a él fue colocado como rey, ¿sí? Lo primero que él hace fue pedir sabiduría. ¿Para qué? Para poder manejar de manera correcta esa gran responsabilidad que había sido puesta sobre su vida, ¿sí? La de ser rey, la de llevar a todo un pueblo adelante, ser el rey que tome las decisiones, habían batallas que tomar, había muchas cuestiones, ¿sí? Y él necesitaba sabiduría. Y es un ejemplo muy bueno, ¿sí? De lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos muchas cosas que administrar, las cosas que Dios ha puesto, ¿sí? En nuestras vidas, aquello que nos ha confiado. Y bueno es que nosotros en oración podamos decirle a Dios, danos la sabiduría que nosotros necesitamos para poder llevar esto adelante, ¿sí? Para hacerlo de la manera correcta, para ser un buen administrador, para ser un buen mayordomo de lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y voy a citar un versículo que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5, y que dice justamente esto: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿sí? Entonces, por eso vamos a pedirle sabiduría a Dios, es lo primero que vamos a hacer para poder administrar bien, ¿sí? Todo lo que Dios nos ha dado y nos ha confiado. Así que vamos a pasar a desarrollar el tema de hoy y vamos a hablar acerca de qué es ser un administrador. Como les dije al comienzo, la Biblia nos enseña que Dios es el dueño de todas las cosas. Lo podemos leer en Ageo, capítulo 2, versículo 8, que dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y también el Salmo 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Entonces, por eso, por lo que la palabra de Dios nos enseña, nosotros debemos saber y debemos conocer que Dios es el dueño de todas las cosas, incluso de nosotros mismos, de nuestra vida. Y hay un ejemplo bíblico acerca de cómo debe ser un administrador o un mayordomo. Justamente vamos a hablar del ejemplo bíblico que encontramos en Génesis capítulo 24, ¿sí? Donde vemos que Abraham tenía un siervo, sí, que era su mayordomo, era su criado, dice, y su nombre era Eliezer. Y justamente vamos a tomar su ejemplo acerca de cómo ser un buen mayordomo. ¿Sí? Vamos a ir viendo, los voy a invitar a que ustedes puedan leerlo, todo el capítulo 24. Menciona muchas cosas acerca de cómo Eliezer era un buen criado, un buen mayordomo, un buen administrador de las cosas de su señor, que era justamente Abraham. Por ejemplo, vemos que en el versículo 12 menciona que él tenía gobierno sobre todo lo que tenía Abraham, ¿sí? Si bien todo aquello no era suyo, él podía gobernar sobre esas cosas. También enseña que Eliezer tenía todo lo de Abraham a su disposición, ¿sí? Y cuando nosotros somos mayordomos, ¿sí? O administradores, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, ser administradores de lo que Dios nos ha entregado, podemos decir que todo lo que es de Dios, también nosotros lo tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Tal cual Eliezer tenía a su disposición todo lo que era de Abraham. También en el versículo 12 vemos que Eliezer era alguien que demostraba interés por su amo, él demostraba interés por Abraham. Justamente en ese versículo se muestra que él lo que estaba haciendo era justamente clamar por Abraham, ¿sí? Él estaba clamando por él. En el versículo 27 vemos que Eliezer también era alguien que se gozaba por el bien de su amo, ¿sí? Si a Abraham le iba bien, él se gozaba porque era su señor, ¿sí? Y él era un buen administrador justamente de todo lo que Abraham le había confiado a él también. El versículo 33 dice que él era alguien responsable. Y cuán importante es este punto, ¿no? De que nosotros como administradores de algo seamos personas responsables, ¿sí? Que sepamos que hay algo importante que se nos ha sido delegado, que hay algo importante que ha sido colocado en nuestras manos y que nosotros debemos hacerlo con responsabilidad justamente. Otra de las características que vemos en Eliezer, y que son características también, voy a recalcar esto, que nosotros debemos tener como administradores de las cosas de Dios, es que él estaba orgulloso, ¿sí? Él estaba alegre, él se contentaba de estar al servicio de Abraham. Y es algo que nosotros también debemos tener, ¿sí? Como administradores de lo que Dios nos ha entregado, estar orgullosos y contentos y alegres de aquello para lo cual Dios justamente nos ha llamado.
Otras características que vemos en él es que él tenía un único interés, era alguien leal, ¿sí? La lealtad es algo muy, muy, muy importante cuando uno es administrador de algo, ¿sí? De algo que no es propio, pero que uno tiene una responsabilidad sobre eso. Él también era alguien aplicado y él también era alguien que daba cuenta de su mayordomía, ¿sí? Él daba cuenta de aquello que hacía con lo que se le era delegado. Bien, entonces todas estas son características que tiene que tener un buen administrador. Y ahora vamos a hablar acerca de las áreas que nosotros tenemos que administrar, ¿sí? Todo aquello que Dios nos ha entregado y sobre lo que nosotros tenemos que tomar buenas decisiones, administrar y aprovechar al máximo posible. Una de ellas es justamente nuestra propia vida, ¿sí? Nuestra vida es algo que pertenece a Dios y algo también por lo cual nosotros tendremos que dar cuenta, ¿sí? Delante de Él, ¿sí? Y dentro de nuestra vida podemos ver que una de las cuestiones es, por ejemplo, la apariencia personal. ¿Por qué? Porque recordemos que en clases anteriores hablábamos de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y hay muchas cosas, ¿sí? en nuestra vida misma que nosotros tenemos que cuidar justamente por ser el templo del Espíritu Santo. Hay cosas que no debemos hacer y hay cuestiones que tenemos que siempre tener cuidado justamente con nuestro cuerpo como templo, ¿sí? Es algo muy importante. Algo más también que tiene referido a nuestra vida, tiene que ver con la vida familiar. Y acá voy a citar varias cuestiones, sí, que la palabra de Dios enseña, porque Dios también nos pedirá cuenta de cómo hemos administrado la familia que Dios nos ha dado. Y si ustedes que me están escuchando, si son padres, si son madres, sabrán que justamente hay una familia que administrar y hay cuestiones y decisiones que hay que ir tomando a lo largo de la vida y de la vida familiar que son muy importantes. Y la palabra de Dios enseña algo muy hermoso que a mí me gusta mucho acerca de los hijos. En el Salmo 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Este es un salmo que a mí me gusta muchísimo porque fíjense lo que dice, ¿sí? Que los hijos son herencia de Jehová. Y entonces uno, cuando es padre, cuando es madre, debe tomar las mejores decisiones, administrar aquello que es la herencia de Dios, ¿sí? Los hijos son herencia de Dios y es algo que nosotros debemos administrar bien, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña justamente esto. Entonces, fíjense algo también muy importante que dice este versículo, y es que dice que son como saetas. La palabra saetas quiere decir flechas, ¿sí? Son saetas en manos del valiente. Entonces, imagínense que cuando uno dispone la vida familiar, si al servicio de Dios, dispone en su corazón poder criar y llevar adelante una familia, criar hijos que sirvan a Dios, que crean en Dios y que sean explotados en todo aquello que Dios ha colocado en sus vidas, van a ser como esa flecha que atraviese todo. Esto es lo que está enseñando este salmo y es algo realmente tremendo si nosotros logramos entenderlo, ¿sí? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuán importante es tomar como familia esa decisión, ¿no? de instruir a los hijos desde pequeños, ¿sí? Desde pequeños, y uno dice, bueno, quizás no entiendan lo que están haciendo, quizás al principio, por ejemplo, asistirán a una iglesia quizás por obediencia porque mamá y papá me llevan, pero cuando uno crece, esa enseñanza que uno ha recibido desde niño, de que nos hablen acerca de la palabra de Dios, de que nos enseñen y nos lleven a orar, a aprender que todo se puede resolver a través de una oración también, son cuestiones muy importantes dentro de lo que es la vida familiar. Y fíjense lo importante que es. Me gusta mucho en Proverbios es un libro escrito por Salomón, ¿sí? El hombre más sabio, podríamos decir, que encontramos en la palabra de Dios. Y Proverbios 4:3, él habla acerca de él mismo, ¿sí? Él siendo hijo de David que también fue rey. Él dice en este proverbio algo muy importante, Proverbios 4:3, él dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y vemos que todo ese capítulo de Proverbios, él está comentando y enseñando todo lo que su padre le enseñaba. Y esto es algo muy importante, padres, madres, esto es lo que hay que hacer en el núcleo familiar, esto es lo que hay que hacer dentro de la vida familiar, instruir a los hijos y crear en el hogar un lugar, ¿sí? y un hábito
de servicio a Dios. Sí, es algo muy importante porque sin duda es algo que a Dios le agrada. El diseño de Dios siempre ha sido un diseño de familias. Y anteriormente también lo he dicho, de que si Dios, por ejemplo, si esta es la primera vez que te estás acercando a la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, justamente esto también es para familias, ¿sí? Esto, si empezó con uno, va a terminar con todos, porque el diseño de Dios es un diseño de familias, ¿sí? Entonces esto son cuestiones acerca de cómo debemos nosotros administrar la vida, y es lo que la palabra de Dios enseña. Otra de las cosas que nosotros debemos administrar es el tiempo. Y fíjense cuán importante es. ¿Por qué? Porque van pasando los años, los años justamente, y vemos cómo el tiempo va pasando, y uno a medida que va creciendo se va dando cuenta y pensando y revisando quizás los años anteriores, y uno se pone a pensar justamente qué es lo que he hecho con mi tiempo, qué es lo que he hecho con esto tan valioso que Dios nos ha dado, que es el tiempo. El tiempo es una gran riqueza, ¿sí? Y muy pocos nos hemos puesto a pensar quizás, o algunos sí, tal vez, acerca de cuánto vale el tiempo y lo valioso justamente que es. Nosotros debemos redimir el tiempo, porque una hora que se pierde para siempre. El tiempo es algo que no se recupera, por eso es que es algo tan valioso y que debe ser bien administrado, bien aprovechado, bien usado. Para esto es algo por lo cual nosotros también debemos pedirle sabiduría a Dios. ¿Sí? En el punto 1, donde hablábamos acerca de la vida y de la vida familiar también, importantísimo pedirle sabiduría a Dios para tomar las mejores decisiones. Y también cuando hablamos acerca del tiempo, ¿sí? Pedirle sabiduría a Dios para que Él nos enseñe, nos instruya, nos guíe acerca de cómo nosotros podemos aprovechar bien esto tan valioso que es el tiempo. Hay algo que la palabra de Dios enseña en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Estos versículos nos están enseñando justamente a esto, a aprovechar el tiempo. Y dice: háganlo como sabios. Por eso insisto en esto, pidamos sabiduría, en oración pidamos sabiduría para aprovechar esto tan valioso que es el tiempo. Y justamente la palabra de Dios también enseña de que hay tiempo para todo, ¿sí? Porque con el tiempo nos pueden pasar dos cosas: o que lo estemos desaprovechando sin hacer nada, justamente, o que nosotros nos aceleremos a adelantar los tiempos. Pero hay algo que nosotros debemos entender, es que hay un tiempo indicado para todo. Por eso es que es importante en la sabiduría de Dios que nosotros aprendamos a administrar nuestro tiempo. Otra de las cosas que nosotros debemos administrar y que Dios ha puesto en nuestras manos son los talentos. Es algo muy importante. El poder reconocer qué es lo que Dios ha colocado en nuestras manos, en nuestras vidas, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades, cuál es nuestro talento, cuáles son. Porque Dios le ha colocado y le ha dado talentos a todos. No hay una sola persona en esta tierra que no tenga una capacidad para realizar algo. Y es muy importante que nosotros primeramente podamos reconocerlo, ¿sí? Que hay capacidad, que hay talento y que eso ha venido de parte de Dios. Bien, nosotros somos mayordomos de nuestros talentos, ¿sí? Y tal como lo enseña la parábola de los talentos, algo que los invito a leer en el libro de Mateo capítulo 25, yo voy a leer algunos versículos, pero ustedes léanlo también después. Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 en adelante, habla de esta parábola que es muy conocida, donde Jesús les está enseñando, y fíjense que cada vez que Jesús enseñaba parábolas, Él decía: el reino de los cielos es semejante a... Bien, Él estaba enseñando acerca de cómo es el reino de Dios, ¿sí? Cómo se maneja el reino de Dios. Entonces Él comienza diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dice que le entregó a cada uno conforme a su capacidad. Y esto es lo que justamente yo les estaba diciendo. Todos tenemos capacidades, ¿sí? No hay nadie que no tenga una capacidad, una habilidad, un talento, ¿sí? Porque a todos se nos ha sido entregado. Y como enseña esta parábola, dice que este hombre luego volvió y a cada uno de sus siervos les pidió que les rindieran cuenta para saber qué es lo que cada uno de ellos había hecho con sus talentos, ¿sí? Con aquello que había recibido. Y el primero, al cual le había entregado 5 talentos, le dice justamente que él los había puesto a trabajar y los había multiplicado. Él había multiplicado aquello que Dios le había entregado.
lo había puesto a trabajar. Y la respuesta que este hombre le da es: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero vemos, a diferencia, que hay uno al cual le había entregado un talento. Y este siervo le dice: no, yo temí y la verdad que lo escondí. Y acá vengo y te lo entrego. Y él no lo había hecho trabajar, no lo había hecho producir, no lo había hecho crecer. Y justamente esto es lo que nosotros no debemos hacer, justamente con lo que Dios nos ha entregado. No debemos esconderlo, no debemos dejarlo ahí dormido. Si hay una habilidad o una capacidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros debemos ponerla al servicio, nosotros debemos hacerlas trabajar, debemos hacerlas producir, hacerlo crecer, tal como lo hizo el primero de los siervos, a donde Dios pudo luego, donde el hombre, este hombre justamente, pudo decirle: bien, siervo fiel, le dice. Y entonces lo que nosotros debemos hacer con nuestros talentos es ponerlos al servicio, ponerlos a trabajar, no dejarlos guardados, no dejarlos escondidos, ¿sí? Reconocer aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas y hacerlo trabajar. Ser buenos administradores también es poder poner todas nuestras capacidades y talentos a disposición, y en este caso al servicio de Dios, en todos los lugares donde estemos y en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Familia, iglesia, trabajo, etcétera, ¿sí? En cualquier ambiente en el cual ustedes estén desarrollando, lo que Dios ha entregado y ha depositado en sus vidas tiene que ser puesto a trabajar, tiene que ser puesto al servicio. Y al poner nosotros nuestros talentos y capacidades al servicio de otros, fíjense, esto es algo muy importante, nosotros debemos hacerlo como para Dios. ¿Sí? Si lo estamos haciendo, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿sí? Estamos poniendo nuestras capacidades al servicio de Dios y justamente de ese lugar en el cual estamos sirviendo. Nosotros debemos hacerlo como para Dios, ¿sí? Debemos hacerlo como para Él, con excelencia, de la mejor manera posible. Eso nos va a llevar justamente a que nosotros podamos explotar aún más las capacidades y los talentos que Él ha puesto en nosotros, y nos va a llevar a dar siempre lo mejor de nosotros. Mientras más trabajemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, más vamos a crecer. Por el contrario, si no lo hacemos, vamos a estar estancados. Por eso al principio de esta clase les decía, si nosotros no administramos bien lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, podemos vivir una vida estancados o incluso en retroceso. Entonces es muy importante, ¿sí? Aquí, cuando estamos hablando acerca de los talentos, hacerlos trabajar, hacerlos crecer, hacerlos desarrollarse. Es algo muy importante y también de lo cual Dios nos va a pedir cuenta, ¿sí? Lo otro que la palabra de Dios nos enseña que debemos administrar son los bienes, ¿sí? Toda bendición que viene sobre nuestras vidas tiene que ser bien administrada. El Señor nos da a nosotros todas las cosas, pero también hay cuestiones que nosotros debemos cumplir, y una de ellas que tienen que ver con los bienes, con las bendiciones, con la bendición ya más bien en el ámbito económico, dentro de la familia, en el ámbito financiero, ¿sí? Hay algo que la palabra de Dios nos enseña, que es una cuestión de fidelidad, de reconocimiento, y que son los diezmos, ¿sí? Justamente la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 14:22, que Dios había algo que les exigía justamente y que nos exige a todos nosotros, que es justamente el diezmo, ¿sí? El poder dar la 10ª parte de nuestros ingresos como reconocimiento. Esto es lo importante, el reconocimiento de que Dios es el dueño, de que de Él vino nuestra bendición, de que aquello que ha venido a nuestras vidas, ¿sí? Estamos hablando en este sentido justamente de la bendición económica. Reconocer que fue a través de la bendición de Dios, ¿sí? Reconocer que, por ejemplo, si nosotros hoy tenemos una puerta de trabajo, ¿sí? La bendición de poder tener un trabajo en medio de tanta crisis, por ejemplo, que se suele vivir en la sociedad, ¿sí? Cuando hablamos acerca de que hay faltantes de trabajo, hay gente que no tiene hoy un sustento fijo, y el poder tener la bendición de un trabajo y poder agradecerle a Dios justamente que hubo una puerta abierta por la cual nosotros hoy podemos tener nuestro ingreso y podemos estar ahí confiados y tranquilos, es reconocer que Dios fue quien nos abrió esa puerta, y entonces nosotros reconocemos que de Él vino y a Él nosotros le damos
justamente los diezmos. Malaquías 3:10 dice algo muy importante. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y escuchen esta parte que es muy importante. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿sí? Dar el diezmo es una cuestión de honestidad, ¿sí? Es devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Pero fíjense cuán importante, porque uno no está dando el todo, solo el 10%, ¿sí? Es solamente la parte que Dios está pidiendo. Y el resto es algo que nosotros debemos también administrar muy bien, es algo que vamos a ver un ratito más. Pero hay algo muy importante que también Malaquías capítulo 3 enseña acerca del diezmo, y es que no darlo es robar, ¿sí? No darlo es robar, no darlo es no reconocer que de Él son todas las cosas. Dios es dueño no solo del diezmo, sino de todo, pero el diezmo es una manera que Él nos da para rendir cuentas como mayordomos. ¿Sí? Eso es lo que enseña Malaquías 3:10. El diezmo forma parte del plan de Dios para todos los tiempos, ¿sí? Y la iglesia primitiva, según lo que enseña el libro de Hechos, no solamente daban el diezmo, sino que daban incluso más. Tenemos dos versículos que los voy a invitar a que ustedes después puedan estar leyendo, que es Hechos 2, versículos 44 y 45. También pueden leer Hechos 4, versículos 32 al 35. Y estos versículos hablan acerca de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, de la iglesia cuando recién inició, ¿sí? Y dice que ellos lo que hacían era vender y poner a disposición todos sus bienes. Todo lo que ellos tenían lo ponían a disposición. ¿Para qué? Para que a nadie les faltara nada, decía, ¿sí? Estos versículos enseñan justamente que ellos tenían en común todas las cosas y que vendían todo lo que ellos tenían y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, fíjense que esto también habla acerca de una bendición, ¿sí? Porque todos eran bendecidos y había ahí un mismo sentir, había esto de tener todos todo en común, ¿sí? El diezmo es además la expresión de nuestra obediencia a Dios. Fíjense lo que les leí acerca de Malaquías 3:10, que justamente va a haber una bendición, ¿sí? En aquellos que se mueven en obediencia a través de esto que es un principio bíblico, ¿sí? Hay testimonio acerca de esto, ¿sí? De que aquellos que han sido fieles en esto, ¿sí? Tal como un mayordomo o un administrador lo hace con su Señor, el poder ser fieles a Dios en nuestros diezmos trae aparejada la bendición, tal como lo enseña Malaquías 3:10. Dice, pruébenme en esto, ¿sí? Es Dios desafiándonos y diciendo, yo les estoy diciendo esto, les estoy enseñando esto, que es un principio de bendición en el área de las finanzas. Y justamente Él dice, pruébenme en esto. Si yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a dar mi bendición hasta que sobreabunde, ¿sí? No solo hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Y hay testimonio de esto, testimonio poderoso de la bendición de Dios en aquellos que han sido fieles en Dios en el área de las finanzas. Entonces, es expresión de nuestra obediencia a Dios y es algo que debemos hacer, ¿sí? La obediencia al diezmar trae aparejada la bendición. Y algo más acerca de administrar justamente la cuestión de los bienes, la cuestión del área económica de nuestras vidas. También pasa, primero, como primer punto, en reconocer que esa bendición viene dada de Dios. ¿Sí? Ese es el primer punto y es el principal. Y cómo nosotros reconocemos eso a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas y también de nuestras primicias, que es también algo que la palabra de Dios enseña. Y lo segundo es ser sabios en el momento y a la hora de administrar nuestra economía. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto? Yo les voy a leer Proverbios 21, versículo 20, que dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y ahora les quiero leer otra versión, que dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consigan. Y este versículo sin duda nos está hablando acerca de administrar bien aquello que nosotros recibimos, ¿sí? Nuevamente les digo, estamos hablando de lo que es la economía, ¿sí? De aquello que son nuestros ingresos. El poder tomar sabias decisiones a la hora de administrarlos va a hacer que nosotros también seamos bendecidos. Ahora que ya hemos aprendido que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestra economía, al reconocerlo con nuestros diezmos, ofrendas y primicias, podemos hablar también de la importancia de administrar bien nuestra economía a través de las buenas decisiones.
Lo primero, dijimos, es reconocer a Dios, ¿sí? Lo cual sin duda abre las puertas de la bendición, tal como la palabra de Dios dice, y les cité hace un momento. Él dice que abrirá las ventanas de los cielos y enviará su bendición hasta que sobreabunde. Pero hay algo muy importante, y es saber administrarnos, ¿sí? Es saber administrar aquello que nosotros recibimos. Por ejemplo, tomar decisiones sabias a la hora de administrar nuestros ingresos. Un ejemplo de ello, y es lo que enseña este versículo que les he leído del libro de Proverbios, es no endeudarnos, ¿sí? No endeudarnos más de lo que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, si yo gano, no sé, 30.000 pesos, por ejemplo, es el ingreso que a mí me queda limpio después de haber diezmado, por ejemplo, y después de haber pagado nuestros servicios, por así decirlo. Yo no puedo ir y endeudarme por algo que es mayor que ese valor. Esa no sería una decisión sabia justamente. Y eso es lo que nos está enseñando este versículo, ¿sí? Tener sabiduría a la hora de comprar, a la hora de administrar nuestros ingresos. También es aprender a consumir y a comprar aquello que realmente se puede y aquello que realmente necesitamos. Yo me acuerdo que una vez, y es una enseñanza que hasta el día de hoy la tengo muy clara, es que una cosa son las necesidades y otras las prioridades, ¿sí? Hay cuestiones que son prioritarias y es en aquello en lo cual nosotros debemos en el área económica también centrarnos, ¿sí? En aquello que es prioridad. Y el resto, obviamente, bueno, mientras se va pudiendo, se va haciendo, pero es de sabios, ¿sí? Es de sabios tomar buenas decisiones acerca de qué debemos comprar y qué debemos hacer justamente con lo que nos ingresa. Eso va a ser también de bendición para nosotros, porque va a ayudar a que nosotros no tengamos estas dificultades también en el área financiera, en el área de la economía, ¿sí? Aprender a no gastar por gastar, ¿sí? Aprender a esperar el tiempo correcto también, para comprar aquello que quizás es un anhelo, un deseo, y no es que esté mal, pero hay cuestiones que son prioridades y hay otras que pueden esperar un poco más de tiempo, y a veces nosotros en nuestro afán quizás de querer tener algo, ¿sí? Tomamos malas decisiones que a la larga terminan no siendo de bendición para nuestras vidas. Entonces, estas son dos cuestiones muy importantes acerca de cómo administrar nosotros nuestros bienes, y hablamos en esto de lo que es el área financiera. Entonces es reconocer a Dios a través de nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Lo segundo es ser buenos administradores de esos ingresos que vienen a nuestra mano. Y lo tercero que voy a mencionar es que la palabra de Dios nos enseña algo muy importante, y es que el modelo de Dios acerca de cómo ser prosperados y bendecidos es el modelo de dar, ¿sí? La palabra de Dios dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto está en el libro de 2 de Corintios 9, versículo 6, ¿sí? Y estas son tres cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la tercera es justamente esto, que el modelo de Dios para ser bendecidos es el modelo de dar, ¿sí? Y de esto también hay muchísimo testimonio, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, lo han oído, pero aquellos que han abierto su mano para sembrar, para poder bendecir a otros, son justamente también bendecidos, porque así es el modelo de bendición por parte de Dios. Y bien, hemos llegado al final de esta clase número 9, lección número 9, acerca de cómo administrar y ser buenos administradores de aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Espero que haya sido de mucha bendición. Tenemos una frase, ¿sí?, como conclusión, que quiero leerles, que dice: tan solo una vida y pronto pasará, tan solo lo que se haga por Cristo durará. Y luego tienen otra frase que dice: Dios es el Señor de todo, oh Señor de nada, ¿sí? Entonces nosotros hablamos acerca de reconocer que de Dios provienen todas las cosas, y que nosotros debemos ser buenos administradores de aquello que Dios ha confiado en nuestras manos. Hemos hablado acerca de nuestra vida, de nuestra familia, del tiempo, del talento y las capacidades que Dios ha puesto en nuestras vidas, y también de los bienes y de todo aquello que ingresa también en el área económica a nuestras manos, ¿sí? Todo aquello con lo cual Dios nos ha bendecido, nosotros debemos sabiamente administrarlo de la manera correcta, para que esa bendición siga fluyendo, y para que el día en el cual Dios nos pida que nosotros rindamos cuenta, nosotros seamos hallados como esos siervos fieles, ¿sí? Que Dios pueda decirnos: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y nuevamente recordarles lo importante
de que nosotros en oración podamos pedirle sabiduría a Dios para poder administrar todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, todo lo que Dios nos ha confiado, para que podamos ser prósperos, bendecidos y así también poder bendecir a otros, ¿sí? Así que espero que esta clase haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden, como siempre les digo, que el poder de la palabra de Dios no está solamente en aprenderla, en leerla, en conocerla, sino también en vivirla, ¿sí? Atrévanse y desafíense a ustedes mismos a por fe tomar cada palabra y ponerla justamente ahí como a prueba, así como decíamos con el versículo de Malaquías 3:10, que Dios decía, pruébenme en esto ahora. Bueno, justamente, prueben en su vida la riqueza que hay en la palabra de Dios y la bendición que fluye cuando nosotros caminamos por la palabra de Dios. Así que muchas bendiciones para todos y nos encontramos en la próxima lección. Adiós.